Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar ballenas y otros cetáceos. Hablamos con Ana Jiménez Cáceres. Los cetáceos son animales sorprendentes en muchos sentidos. Algunos, como las ballenas, tienen un tamaño enorme, tan grande que se han ganado el sobrenombre de gigantes del mar. Otros, como los delfines o las orcas, destacan por su inteligencia y su capacidad para desarrollar soluciones únicas a problemas complejos. Además, hay cetáceos que se comunican mediante un lenguaje sofisticado, con el que transmiten una cultura y unas enseñanzas de generación en generación, de forma similar a como lo hacemos los humanos. Aunque puedan parecer peces, en realidad son mamíferos. Respiran aire, tienen sangre caliente y cuidan de sus crías alimentándolas con leche materna. Pero sus habilidades van mucho más allá, como podemos aprender hoy en el libro Historia de las ballenas y otros cetáceos, cuya autora, Ana Jiménez Cáceres, es nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Ana Jiménez Cáceres. Es graduada en Biología por la Universidad de Granada. Es especialista en mamíferos marinos y la hemos llamado porque acaba de publicar un libro muy interesante que habla de la historia de las ballenas y otros cetáceos. Es un libro editado por Guadalmazán y que os recomiendo porque la verdad es que cuenta cosas muy interesantes de estos animales. Bueno, ante todo un saludo, Ana, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muy buena y muchas gracias por invitarme. Estoy aquí encantada. De acuerdo, pues vamos a hablamos de cetáceos. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Definir qué animales son los cetáceos, porque todos pensamos en ballenas para empezar, pero la lista es muy amplia, ¿no? Sí, los cetáceos son un orden de mamíferos, ¿vale? Imaginamos como una categoría donde los clasificamos, que están completamente adaptados a vivir en el agua. Ellos duermen, cazan, socializan, todo lo hacen en el agua. Luego se subdivide en otras dos categorías. Por un lado tenemos los misticetos, que son las ballenas con barba, estas que nos imaginamos que no tienen dientes, sino esto que parece como un hilito donde se van atascando, digamos, sus presas. Y luego están los odontocetos, que ese nombre sí suena más a cetáceo con diente, a ballena con diente, ¿no? Pues allí ya estarían los cachalotes, los delfines, la orca, todo lo que tenga dientes. Y la verdad es que son unos mamíferos muy, muy especiales precisamente porque están completamente adaptados pues, a vivir en el agua. No es que vayan para cazar, como pueden hacer, por ejemplo, las nutrias, y luego dicen, bueno, me vuelvo a tierra firme a descansar o a dormir, como hace una foca. Y eso puede hacer que tenga una serie de características muy, muy especiales. Tengo entendido que tú has sido cuidadora precisamente de algunos de estos animales y eso, por supuesto, te da ahí una base para hablar en el libro, ¿no? Pero como cuidadora, ¿qué se siente al interactuar concretamente con qué cetáceos has interactuado tú? Yo he trabajado con delfines molares, ¿vale? Son los típicos grandotes de color grisáceo que la gente suele ver bajo el cuidado humano. Y la verdad que diría que una cosa que llama mucho la atención es cuando tú llegas el primer día y empiezas a trabajar con ellos, te miran mucho como diciendo, esta es la chica nueva. Y ese trato que tienen contigo va evolucionando conforme pasa el tiempo. Y luego ves a otras personas nuevas llegar, a otras chicas de práctica o algo, y ves ese mismo proceso en el que primero te vigilan un poco, se quedan con tu cara y luego van, digamos, igual que nosotros en entrenamiento, pues ellos también te van conociendo y saben por dónde te pillan, digamos, son unos animales muy, muy inteligentes y nosotros tratamos de anticiparnos todo lo que podemos a sus necesidades, pero esa gran inteligencia que tiene hace que a veces se nos adelanten y tú pues digas, vaya, hay que reconducir lo que acabamos de hacer porque es que están ellos entrenándonos a nosotros más que al revés.
Son muy, muy inteligentes. Es un privilegio trabajar con ellos. O sea, que hay una interacción de tú a tú. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y en esa interacción tenéis que desenvolveros. O sea, Claro. debe ser complicado convencerlos para que hagan ciertas cosas, porque al final estamos viendo a delfines que hacen esas cabriolas en las exhibiciones y todo eso, pero claro, hay que convencerlos de que lo hagan, hay que convencerlos de que eso merece la pena, ¿no? Claro, tú tienes que crear una situación en la que realizar esos comportamientos sea algo que les motive mucho, que les guste. Cuando tú creas una situación de refuerzo positivo, pues es más probable que ellos quieran participar en esas sesiones porque les resulta agradable, reforzante. Pero también ese juego se da al revés, porque ellos cuando buscan la interacción con nosotros tienen que llamar nuestra atención de alguna manera. Mi jefe, cuando yo estaba trabajando allí, contaba algo súper curioso, que además ha surgido en varios delfinarios con poblaciones separadas de delfines, quiero decir, como que se le ocurre la misma idea. Tenía una hembra cuando él trabajaba en Madrid que se dedicaba a recoger las cosas que la gente tiraba a la piscina y se las llevaba a los cuidadores. Entonces los cuidadores dijeron, oye, esto puede ser una forma de que los animales estén más seguros, ¿no? Porque no se van a tragar nada, ¿no? Y empezaron a reforzarlo, claro. Pero la idea primera fue de aquella hembra que dijo, a ver si le llamo la atención a los cuidadores haciendo esto". Entonces siempre hay una relación que va en dos sentidos. Bueno, veo que cuenta datos muy curiosos de esa historia en el libro, ¿no? Creo que se llamaba Kelly esa hembra, o por lo menos hay una que se llamaba Kelly. Pero antes de hablar de ella, sigamos con estos cetáceos, ¿no? Estamos hablando de mamíferos. O sea, que en principio los mamíferos, pues nosotros lo somos y estamos acostumbrados a andar sobre tierra, pero ¿de dónde les viene a estos animales el hecho de que se hayan acostumbrado a vivir solo en el agua? ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque claro, ¿qué nos pasa con el registro fósil? Que está incompleto, no solo para los cetáceos, esto es una generalidad. Entonces tenemos que ir recomponiendo piezas, pero hay muchas más que nos faltan y tenemos que hacer una especie de juego de imaginación con lo que sabemos de otras especies o de otras historias evolutivas que hemos podido reconstruir. Entonces pensamos que ellos se adaptaron de vuelta al océano porque quizás había mucha competencia en tierra firme a la hora de encontrar alimento o un nicho ecológico en general. Y dijeron, oye, mira, parece que en el agua la cosa está un poco más tranquila, me resulta más fácil cazar o desenvolverme. Y entonces allí donde tengo menos presión y puedo triunfar con más facilidad es donde me desenvuelvo. Entonces, pues ellos precisamente viniendo de los mamíferos, pues tenían cuatro patas, tenían pelo, tenían un aspecto un poco parecido al de un lobo o algo así, nos podemos imaginar, pero van cada vez perdiendo más atributos que les permiten desenvolverse en tierra y ganando los que les permiten desenvolverse en agua, hasta que ya, pues ellos en tierra lo tienen crudo, cuando varan eso es un problema para ellos. Van teniendo una aleta caudal más fuerte, van incluso adaptando el sueño o la reproducción a la hora de hacerlo todo, absolutamente todo, en el agua. Esto, ¿por qué una hipótesis que tiene un poco de controversia, digamos? Porque el océano, en realidad, es un sitio donde hay mucha, mucha competencia con otros animales. Cuesta un poco pensar en qué circunstancias uno que viene de fuera, ¿no? Que no tiene tantas adaptaciones como un tiburón o algunos peces grandes, va a triunfar más, o sea, se va a complicar menos la vida que en tierra, pero de momento es lo que parece que sucedió, que ellos tenían un poquito más de ventaja en el agua, dijeron, mira, aquí en tierra me están complicando mucho la vida, me vuelvo al mar, ¿no? Que es lo que hago yo cuando me voy a bucear. De acuerdo, bueno, pues sería muy largo ir, digamos, relatando paso por paso cómo se fueron adaptando. Algunas ideas las tienes ahí en el libro y yo creo que abren la mente en ese sentido. Pero vamos a seguir avanzando porque hablábamos de tu relación con esos animales, ¿no? Y hablabas concretamente de esa hembra llamada Kelly que recogía cosas de la piscina. Pero hay y lo cuentas también en el libro, una parte fundamental es que son muy inteligentes y que pueden llegar incluso a ser más inteligentes, como tú decías, que los propios cuidadores, ¿no? Y concretamente ahí hay una anécdota muy, muy bonita de esa Kelly. Cuéntanosla. Bueno, pues Kelly también es una hembra que vive en un acuario del norte de Europa y ella también se dio cuenta de que, uy, se caen cosas a la piscina, voy a ver qué pasa si le llevo esto a un cuidador, ¿no? Esa idea espontánea de salir con un comportamiento nuevo, nosotros en etología lo llamamos innovar, ¿vale? Que además es una palabra que le suena a cualquiera.
Y los cetáceos parece que tienden mucho a innovar, mientras que otros animales son más conservadores con sus comportamientos, lo cual evolutivamente tiene mucho sentido. Si lo que estoy haciendo funciona, ¿para qué me voy a arriesgar con un comportamiento que no sé si va a tener beneficio? Pero bueno, a ellos les ha salido bien la jugada. Entonces ella, claro, empieza a llevarles cosas a los cuidadores que se caen y ellos piensan lo mismo que pensó mi jefe en su día. Esto es una buena forma de que los animales estén bien. Y luego ella pues parece que dice, bueno, si cada vez que llevo un cachito de algo que se le cae a un visitante, un folleto, me dan un capelin, un arenque, si llevo 3 cachitos, me dan 3 capelin o 3 arenques. Entonces ella, con su razonamiento matemático, empezó a romper en trocitos lo que se caía a la piscina para llevarlo a los cuidadores. Y lo que es mejor aún es que los cetáceos tienen una transmisión cultural de lo que aprenden, que es algo que también vemos en muy poquitas especies. Los humanos tenemos un gran sentido de la cultura, pero no es tan habitual en el reino animal. Entonces ella empieza a enseñarle primero a sus crías a hacer lo mismo y luego al resto de delfines del grupo, como diciendo, es que no sabéis lo que se me acaba de ocurrir. Y es muy curioso ver cómo aprenden entre sí. Es algo que también he podido ver yo cuando colocamos un enriquecimiento nuevo, un juguete nuevo, con el que a lo mejor ellos se lo tienen que ingeniar un poco. Es como si buscáramos un puzzle del profesor Layton, pero para delfines, ¿vale? Para que ellos estén estimulados mentalmente. Y cuando lo resuelven, pues a lo mejor les cae un cachito de gelatina, de pescado, de hielo, algo que les guste. Y siempre ves algunos que son un poco más avispados y son los primeros que aprenden a resolver el puzzle, y los otros que están un poco más pendientes, como diciendo, deja trabajar el cerebrito y ya luego vamos nosotros. Cada uno va un poco a su ritmo. Y es muy interesante verlos observarse entre sí, aprender los unos de los otros. A lo mejor uno es más hábil haciendo cierto tipo de puzzle, otro es más hábil con otro, y es muy, muy curioso verlo realmente aprender los unos de los otros. Bueno, esto demuestra que ahí el mundo animal en general y algunas especies en particular no están tan alejadas de nuestra forma de entender la vida, digamos, ¿no? Eso creo que está cada vez más claro y ya no estamos tan alejados como nos enseñaban, por lo menos cuando yo era pequeño. Ahora vosotros los jóvenes os enseñan las cosas de otra manera, pero no somos tan importantes, digamos, dentro del reino animal o del reino vivo en general. El caso de los cetáceos, pues bueno, acabas de contar una historia muy, muy interesante, pero realmente hay montones de historias y tú las vas desgranando en el libro, ¿no? Historias que hablan unas de competencia con el ser humano, otras de cooperación con el ser humano. Y ya no estoy hablando de animales que estén en zoos o animales que estén en acuarios y que de alguna manera están, digamos, amaestrados, ¿no? Sino de animales que viven en libertad y que son salvajes. Cuéntanos alguna de esas historias para que entendamos un poco esa relación, esa cooperación entre seres humanos y cetáceos. Efectivamente, tenemos creo que una de las historias más increíbles en el sentido más literal de la palabra es la del viejo Tom o el Old Tom, que era una orca, realmente era todo un grupo porque las orcas son animales sociales y suelen vivir en familia, hay muy poquitos casos de orcas solitarias. Y era un grupo de orcas australianas que se especializaban en cazar ballenas. Digamos que cada familia de orcas pues le gusta un tipo de comida, igual que bueno, aquí si te vas a Galicia pues la gente estará comiendo pulpo y si te vienes aquí a Andalucía pues nos gusta el gazpacho. Pues las orcas lo mismo, enseñan a sus crías lo que se come y así se van especializando. ¿Qué pasa? Que cazar una ballena tiene tela, ¿eh? Aunque sean muchas, aunque se organicen, es un gran esfuerzo. Y otros que también hemos estado históricamente cazando ballenas, por su grasa, sus huesos, hemos sido los seres humanos. Cuando se empieza a colonizar Australia y empiezan a llegar colonos de distintas partes del mundo, se dan cuenta de que los nativos allí colaboran con la orca para cazar ballenas, pero ballenas grandotas, o sea, no simplemente crían, no, ballenas francas, animales que pesan miles de kilos. Entonces, con barcos que son, o que ahora mismo nos parecerían, de hecho, totalmente imposibles de usar para remolcar un animal así o luchar contra él, pero con la colaboración de las orcas lograban cazar. Entonces, ¿dónde está aquí el beneficio que saca cada uno? Normalmente las orcas cuando cazan ballenas se comen la lengua y parte de la mandíbula inferior, ¿vale? Esto no se sabe exactamente por qué sucede, pero es lo que les gusta comer a ellas. Entonces eso es la parte que se comen y el resto lo dejan. Entonces, si el precio a pagar es nada más que eso, pues a nosotros nos interesa, evidentemente, llevarnos el resto de la ballena. Entonces se sabe que durante miles de años los nativos y las orcas cazaban así, pero
tuvimos que llegar desde la cuna de la civilización, como nos gusta decir, a decir, bueno, es que es súper importante que yo me lleve la ballena entera porque ahora tengo prisa, porque... Y entonces, pues en un momento dado de la historia se torció ese pacto que había entre la orca y los balleneros. Pero la historia es muy, muy bonita por cómo, digamos que creo que pensamos que cuando nos salimos de esto que llamamos la cuna de la civilización, pues llegamos al sitio donde están pues a medio civilizar y sin embargo nos dan muchas lecciones de cómo deberían funcionar las cosas en lugar de llegar y decir, todo esto para mí y ya si sobra algo, se lo puede quedar el resto. Claro. Y como yo soy el más poderoso y además gano, ya no me interesa tener acuerdos, digamos, con otros que en Exactamente. teoría son más débiles, en teoría. Bueno, hablemos, sigamos hablando también para ir mezclando cosas de estos animales. Son animales, ya lo decíamos, que proceden de tierra, que se han adaptado al mar, por lo tanto, morfológicamente, o sea, su aspecto se ha adaptado precisamente a nadar. De hecho, tengo entendido que no nadan como los peces. La forma de mover la cola es distinta en unos y otros, ¿no? Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que al venir de ancestros terrestres, como eran pues el paquicetus, el ambulocetus, estos animales que decimos que se parecen un poco más a un lobo, por ejemplo, el movimiento que hace un cuadrúpedo cuando camina, su columna vertebral al final se mueve de arriba abajo, ¿ok? Nosotros quizás no tanto porque somos bípedos y armamos una buena evolutivamente siendo bípedos, pero eso es otra historia. Entonces, cuando se meten en el agua y empiezan a usar la aleta caudal, la cola, te conservan ese movimiento a la hora de desenvolverse en el agua, mientras que los peces sabemos que nadan moviendo la caudal de un lado para otro. Eso, digamos, es un recuerdo evolutivo de dónde vienen ellos, pero han adaptado tan bien su cuerpo a esa hidrodinámica, a esa forma de batir la aleta, que pueden competir en velocidad con muchos peces o con animales que están completamente adaptados al medio marino. Ujú. Bueno, de hecho, cuando observamos un campeonato de natación, cuando nadan braza concretamente, ¿no? Que se tiran al agua, esos primeros movimientos que hacen precisamente bajo el agua es idéntico al que hace una ballena, ¿no? Cuando mueve, o un delfín, o sea, mueven de arriba abajo las piernas y ahí se nota que somos familia, ¿no? Exactamente, aunque estemos un poquito lejanos, al final esos detallitos se van conservando porque en el fondo tenemos mucho en común, aunque parezca que no. Bueno, lo que no tenemos en común, o por lo menos no podemos hacer, es sumergirnos a las profundidades que se sumergen algunas de estas criaturas, ¿no? Ahí comentas en el libro, la verdad es que hablas de profundidades tremendas, ¿no? Incluso 2000 metros. La presión a 2000 metros es 200 veces la presión atmosférica. O sea, vamos, quedaríamos no solo aplastados, sino reducidos prácticamente al tamaño de una nuez. En cambio, ellos lo soportan, ¿no? Háblanos un poco de esa adaptación a sumergirse y además hay que tener en cuenta que son mamíferos, tienen que respirar aire, o sea, que tienen que aguantar bajo el agua sin respirar. Efectivamente. Voy a empezar por la parte de respirar porque parece que una vez te sumerges es el primer problema. La presión es algo que va a ir creciendo, pero bueno, ya me preocuparé. Nosotros cuando buceamos, lo que tratamos de hacer cuando no estamos entrenados en apnea ni nada de eso es abarcar todo el aire posible con los pulmones y me voy para abajo y lo que me aguante este aire más o menos es lo que puedo aguantar yo. Ese truco pues tiene sus límites. Cuando yo me quede sin el oxígeno que conseguí abarcar con los pulmones, me voy para arriba otra vez o no lo cuento. Entonces, los mamíferos marinos muchas veces hacen lo contrario, porque si yo lleno los pulmones de aire, me va a costar mucho hundirme, tiendo a flotar, ¿no? ¿Dónde guardan el oxígeno? Es la pregunta. Nosotros tenemos una molécula en la sangre que se llama hemoglobina, que probablemente a la gente le suene, es la que transporta el oxígeno por nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, esta molécula parece como que le quema un poquito el oxígeno encima, porque lo coge y enseguida lo está soltando. Es para este tejido que necesita oxígeno. No tiende a acapararlo, no tiende a guardarlo, pero esa facilidad con la que me está soltando el oxígeno, pues me hace consumirlo a esa misma velocidad, ¿no? ¿Qué más tenemos en nuestro cuerpo? Tenemos otra molécula que es un poco prima hermana, pero que tiene otra costumbre que se llama mioglobina. Mio significa músculo, ¿ok? La encontramos en el músculo. Esta proteína se queda con el oxígeno ahí bien agarrado. Cuando ve que está escaseando el oxígeno, es cuando cambia su forma y lo va liberando poco a poco.
pero mientras no esté escaseando el oxígeno, no lo va a soltar. ¿Esto para qué nos sirve? Pues claro, yo me sumerjo, tengo mi oxígeno que tengo en sangre que se va a ir agotando poco a poco y luego poco a poco también puedo liberar el oxígeno de la mioglobina. Tengo una reserva extra ahí que me va a servir para aguantar en el tiempo. Una vez se sumergen, pues el corazón late a otra velocidad, llevan otras velocidades a la hora de estar mucho tiempo sumergidos y eso hace que aguanten más. Entonces, pues la técnica no tiene mucho que ver con lo que hacemos los seres humanos cuando buceamos, así un poco en plan amateur, ¿no? Una persona que a lo mejor tenga un entrenamiento en apnea, pues sí va a tener más mioglobina y va a respirar de otra manera para adaptarse a la situación. Pero sí a priori, una persona que no esté entrenada no se parece mucho a lo que hacemos seres humanos y mamíferos. Eso significa que cuando están en superficie tienen que recargar. No es lo mismo llenar los pulmones con una inspiración que andar cargando de esa mioglobina de oxígeno. Supongo que tardarán más, ¿no?, en hacerlo. Exactamente. Ellos cuando han vuelto de una inmersión profunda o durante un tiempo considerable, tienen que pasar un tiempo descansando en la superficie y respirando más despacio para ir eliminando todo el dióxido de carbono que han generado y recargando de oxígeno la mioglobina. O sea que sí tienen su pausa de respirar. Bien, vayamos ahora a las profundidades. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo pueden soportar esas tremendas presiones que existen cuando se desciende miles de metros? Vayamos a las profundidades. Lo primero es que hundirse no es nada sencillo. Si alguien que me escuche ha buceado alguna vez, nosotros tendemos a flotar. Los cetáceos tienden a tener una flotabilidad más neutra, digamos, ni se van a la superficie ni se hunden. Pero eso también me va a dar trabajo, si me quiero hundir al final, tengo que nadar, ¿no? Los que mejor estudiados tenemos son los cachalotes, que tienen una técnica de lastre impresionante. En su cabeza tienen, imaginemos un globo lleno de grasa, ¿vale? El spermaceti, que por el color blancuzco que tiene, los primeros balleneros que cazaban cachalotes pensaron que era esperma. Por eso en inglés ellos se llaman sperm whale, que literalmente es como ballena del esperma. Pero no es una grasa, que a presión ambiente, digamos, pues está como aceitosa, más bien líquida, pero cuando aumenta la presión se convierte en un sólido. Un sólido más denso me va a ayudar a hundirme. ¿Qué hacen ellos cuando quieren hundirse? Comprimen esa grasa, se convierte en un sólido y van cayendo como un peso mucho más, un peso plomo, digamos, nunca mejor dicho. Entonces tiene mucho menos esfuerzo a la hora de hundirse. Cuando están en el fondo, ya se han llenado su tripa de calamares que les gusta a esta gente. Pues ahora quieren subir. Subir es también un trabajo. Bueno, pues descomprimo la grasa, se vuelve a transformar en líquido. Si mezclamos aceite y agua, el aceite se queda arriba. Pues van subiendo con mucho menos esfuerzo porque tienen esa flotabilidad positiva, digamos. Entonces, esa es la técnica que mejor conocemos para los cetáceos que bajan a mucha profundidad. Pero más allá de donde llega el cachalote, llegan los cifios, que son un tipo de cetáceo curiosísimo del que sabemos muy, muy poquito, están muy poco estudiados, y no sabemos muy bien cómo ellos, que no tienen este órgano, no tienen esta grasa en el melón, acaban bajando, subiendo, porque llegan incluso más profundo que los cachalotes y durante más tiempo mantienen la inmersión. Una de las cosas que yo machaco y remachaco en el libro, porque es que no tengo otro tema de conversación, es que estamos perdiendo estas especies antes de tener tiempo para estudiarlas en profundidad. Y sería una pena que ni llegáramos a enterarnos de cuál es esa técnica tan especial que tienen los cifios para bajar esas profundidades, que además van más despacito y suben también más despacito para evitar lo que nosotros llamamos el mal del buzo, ¿no? Las burbujas de nitrógeno. Y ellos como Pedro por su casa, ¿no? Que nuestro problema para estudiarnos es que están en inmersiones tan profundas tanto tiempo que encontrar un cifio es, vamos, es más probable que te toque la lotería. ¿Cómo es un cifio? Los cifios son cetáceos con dientes, o sea, serían familia pues de los delfines, de las orcas, de los cachalotes, pero no cualquier tipo de diente. Tienen colmillos como los que podría tener un elefante, pero versionado pues para un cetáceo. Sobre todo los machos tienen colmillos tan grandes que conforme van madurando y estos crecen, no pueden abrir la boca tanto como la abrían cuando eran crías juveniles. Entonces tienen que cambiar su dieta, pues animales que les puedan pasar por la boca, que ellos puedan consumir. Y además de eso, pues son animales que al estar adaptados a esas grandes profundidades, pues parecen, yo tenía una profesora en la especialización que decía que eran butifarras con aletas,
Creo que los describe perfectamente, pues así les pones los colmillitos a ambos lados de la boca a los que sean machos y tienes la imagen perfecta de lo que es un zifio. Sí. Bueno, pues con esa imagen nos quedamos y vamos a descansar un momentito. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ana Jiménez Cáceres. Es bióloga, especialista en mamíferos marinos y divulgadora. Es autora del libro Historia de las ballenas y otros cetáceos. Ana, habías distinguido, digamos, entre dos tipos de cetáceos, ¿no? Los que tienen barbas, los que tienen dientes, pero claro, la variedad de tamaños, formas y demás es inmensa, ¿no? Los más grandes son enormes y los más pequeños, no sé cuál es el más pequeño que hay, ¿se sabe? Sí, digamos que los más pequeños serían las marsopas, que también son cetáceos con dientes, y recuerdan mucho en su forma a los delfines, pero no tienen esta boca en forma de pico. Digamos que su boca simplemente termina y ya. Entonces, algunas especies de marsopa, como la marsopa de Bahía o los delfines de Maui, que aunque se llamen delfines, pues como digo, son marsopas, son muy, muy pequeñitos. Se podrían levantar con los brazos, alguien que esté fuerte podría levantarlos y abarcarlos con los brazos, son bastante pequeñitos. Y suelen ser animales que están en zonas costeras, no hacen grandes inmersiones, no, ellos tienen una vida más relajada y acorde a su tamaño. Hablamos fundamentalmente de cetáceos que viven en el agua del mar, en el agua salada. ¿Qué pasa con el agua dulce? ¿Los hay? Tenemos cetáceos de agua dulce también. No son tan comunes como los cetáceos de agua salada, pero sí los tenemos. En el Amazonas tenemos unos delfines que son de color rosa, tal cual los podemos imaginar, un delfín de color rosa. Son un poco diferentes de aspecto, tienen un hocico más largo, son un poco más rechonchos porque no necesitan ser tan hidrodinámicos, ellos no van a nadar a grandes velocidades. Les sale mucho mejor pues, poder estar sobre el fondo, el poder hacer giros más cerrados, porque el Amazonas es un río muy turbio, es muy difícil ver, es mejor que vayas despacito y está lleno de raíces, de huecos, de plantas que me están bloqueando el paso. Entonces casi que más que ir rápido, me sale bien en cualquier momento poder darme media vuelta y buscar otro camino. Otra curiosidad de estos animales es que son casi ciegos, porque claro, debajo del agua no hay mucho que ver, está todo tan turbio que no hay mucho que ver. Pero la ecolocalización, esos sonidos que ellos emiten, sonido que rebota contra los obstáculos, les dan un mapa perfecto de dónde se están desenvolviendo. Y luego tendríamos otras especies en torno a ríos de Asia, que desgraciadamente están en peligro de extinción por la gran contaminación que hay en estos ríos. El Amazonas pues también tiene sus presiones, pero hay mucha más conciencia acerca de los delfines rosas del Amazonas que de los delfines de agua dulce que tenemos en Asia. Y es el desconocimiento precisamente lo que los pone más en peligro que cualquier tipo de impacto humano, porque al final nunca llegamos a mitigar ese impacto que los pone en peligro. Has mencionado la ecolocalización. Hablemos de la comunicación en general, tipos de comunicación, cómo se comunican entre ellos e incluso cómo se comunican con nosotros, ¿no? Si es que podemos entender su lenguaje. Cuéntame. Pues sí, ellos hasta hace relativamente poco, 30 años, que eso en ciencia no es nada y en una vida casi que tampoco. Se pensaba que ellos tenían un lenguaje similar al de otros animales y poco a poco hemos ido aprendiendo que incluso tienen sintaxis en la forma que tienen de comunicarse. ¿Esto qué quiere decir? Porque así dicho
Suena como, wow, qué interesante, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que los sonidos que ellos emiten son frases como las que podemos emitir las personas, que tienen sustantivos, que tienen verbos, que tienen un orden, donde el orden de las palabras, entre comillas, altera el significado de lo que están diciendo. Bueno, ¿y esto cómo lo sabemos? Porque no puede ser que lo hayamos adivinado, porque sí. Primero empezamos a conocer que ellos tenían nombres, es decir, silbidos concretos, sonidos concretos que usan para llamarse entre sí. Pues uno se llama Juan, otra se llama María, pues ellos se ponen nombres entre sí también. ¿De qué animales estamos hablando? ¿Eso ocurre en general o hay algunas especies concretas? Sí, donde más estudiado está es en la orca, porque tenemos muchos registros acústicos tanto bajo el cuidado humano como en estado silvestre. Y las orcas tienen la particularidad de tener dialectos muy concretos dentro de la familia. Entonces, ese límite tan marcado nos permite desentrañar un poco mejor dónde está cada cosa en la frase. Entonces, por eso sabemos que tienen nombres. Pero sabemos que también los delfines mulares se llaman entre sí con nombres y tienen sintaxis. A ver, ¿cómo hemos averiguado lo de la sintaxis? Esto es un experimento que me encanta. Estábamos hablando antes de que ellos pueden resolver algunos puzzles, digamos, bajo el cuidado humano, porque obtienen algo que les gusta a cambio, un trocito de gelatina, un pescadito. Bueno, pues se hizo un experimento en el que había dos delfines separados por una lona que hace que no se puedan ver los unos a los otros para imitarse cómo resolver el puzzle. En cambio, cuando le ponen el juguete a un delfín que no sabe resolverlo, el otro, mediante sonido, lo va guiando. Y el delfín que nunca ha resuelto el puzzle, cuando está emparejado con otro delfín que sí, lo resuelve más deprisa porque el otro, digamos que se lo chiva. Entonces, esta complejidad a la hora de comunicarse, lo que nos está indicando es eso. Pero además, cuando nosotros los entrenamos con señales para que realicen ciertos comportamientos, también les podemos poner una sintaxis. No es lo mismo, mientras esté saltando, produce una vocalización, que tenemos señales para las dos cosas, que primero hace una vocalización, luego salta o primero salta. Entonces, esa sintaxis nosotros también la podemos comunicar con ellos si entrenamos las señales pertinentes. O sea, que ellos entienden el orden de una frase o de una orden, aunque no sea algo que les manifestamos verbalmente. Es como si habláramos un lenguaje de signos con ellos. Los sonidos, que son como pitidos, porque claro, hay que diferenciar esos sonidos, pero están en frecuencias que no son las habituales de nuestro lenguaje, ¿no? Ujú. Nosotros de media escuchamos hasta unos 20.000 hercios. Hay gente que un poquito más, gente que un poquito menos, esto es como todo. Y ellos, pues, hay una serie de sonidos, de silbidos, chasquidos, pulsos. Tenemos como muchos nombres en función del tipo de sonido que emiten. Pues sí que los podemos escuchar las personas, pero luego hay otro rango completamente fuera de nuestro oído que tenemos que medirlo, pues, con aparatos especiales que sí pueden captarlo y por lo menos traducirlo de una manera gráfica para que nosotros lo podamos comprender. Estas frecuencias también suelen ser las que ellos emplean para ecolocalizar, igual que cuando nosotros vamos al médico y nos hacen una ecografía, pues a nosotros nos da la sensación de que ese aparato no produce ruido alguno, pero créeme que sí lo produce, solo es que está completamente fuera del rango de audición de los seres humanos. Y a ellos pues les sirve tanto para comunicarse como para ecolocalizar y es algo que ponen en práctica en función pues, de cómo se estén comunicando, a cuánta distancia, con qué delfín. Tiene muchos matices. Y ya que estamos descifrando ese lenguaje, ¿podemos comunicarnos con ellos también? ¿Podemos dar una orden en su lengua? Esa es otra grandísima pregunta. Nosotros, sobre todo, lo que estamos estudiando ahora es si en esa forma de comunicarse, ellos también pueden comunicar malestar a otros miembros del grupo, porque es habitual que los animales sociales se cuidan entre sí cuando uno está enfermo, está herido y lo vemos tanto en la naturaleza como bajo el cuidado humano. Y los seres humanos pues también lo hacemos. Y yo puedo llegar y decirle a alguien, oye, me duele la cabeza, voy a sentarme un rato. Y me hacen una bebida calentita y nos cuidamos mutuamente, ¿no? Si nosotros podemos llegar a desentrañar un poco cómo comunican eso, también podemos quizá anticiparnos a un nivel veterinario a las necesidades de un animal que está enfermo o que tiene algún tipo de malestar. Pero quizás no es tan práctico el que nosotros hablemos ese mismo idioma,
porque ya tenemos esta forma de comunicarnos con señas, con sonidos, en el caso del silbato, o de manera incluso táctil, pero quién sabe, esto pues puede que se le descubra una aplicación práctica a medida que nos vamos desenvolviendo en esto, que en realidad no llevamos tanto tiempo poniendo en práctica toda esta comunicación mutua que tenemos con ellos. Esa interacción que tenemos con ellos puede ser positiva para ambas especies o negativa, y en ese sentido casi siempre es negativa para ellos, ¿no? En el libro comentas muchísimas experiencias que se tienen con cetáceos y también usos incluso para uso militar que se han hecho de ellos. Eso nos lleva a otro punto, ¿no? La cooperación, pero la cooperación no ya para hacer el bien, sino una cooperación o bien para hacer el mal o para protección. Eso abarca un gran número de experiencias ya en la historia de nuestras relaciones con ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros podemos generar muchas experiencias positivas, tanto para ellos como para nosotros, pero muchas veces es lo que decíamos antes, queremos más, queremos un trozo más grande del pastel, abarcar más. En el sentido militar, pues se sabe que se han empleado delfines en ejércitos de Rusia, de Estados Unidos, de muchas grandes potencias mundiales, ¿no? Que tenían los recursos para mantener a estos animales, porque tampoco es algo barato. Pero al final le estamos creando a ellos una situación de riesgo muy grande, que es lo primero que se nos puede venir a la cabeza, porque estos animales normalmente cuando hay una zona de conflicto, una batalla naval, ellos huyen de ese ruido, de ese peligro. Entonces nosotros les estamos, digamos, obligando a meterse en todo el peligro. Luego, incluso si los tenemos en misiones de paz, que eso es una cosa un poco relativa, según una quien pregunte, hay un estrés en que el animal se esté moviendo, montándose en un avión, en un barco. Ellos a lo que están habituados es a estar en el agua. Y los transportes, sobre todo si son muy seguidos, les van a causar estrés. El hecho de que se han podido, digamos, abandonar animales a su suerte, que son dependientes del ser humano, bien porque desde que han nacido han estado bajo su cuidado o porque han pasado muchísimo tiempo con ellos y ya no saben volver a la naturaleza, pero al final es una situación en la que lo mires por donde lo mires, no hay una igualdad de beneficio ni de lejos ni comparable entre lo que ellos reciben de bueno y lo que nosotros recibimos de bueno. Es una relación mucho de aprovechamiento de las capacidades de estos animales, porque evidentemente antes de que consiguiéramos operar drones subacuáticos y siempre ha sido mucho más práctico pues, recurrir a un animal que lleva adaptado millones de años a las inmersiones, ¿no? Bien, estamos avanzando, estamos comentando, digamos, distintas partes del libro. No todo lo que decimos está ahí, pero sí la mayor parte de lo que estamos diciendo. Hablábamos de comunicación, pero hay otro factor que es la contaminación, cómo nuestra contaminación está afectando a esos animales, tanto en cuanto a la comida, que comentas en el libro, como en cuanto a los sonidos que creamos. Yo creo que una cosa de la que se va a dar cuenta cualquiera que lea el libro es que casi todos los capítulos los termino hablando del impacto que tenemos nosotros en la vida de estos animales, porque es que no existe un aspecto de su vida en el que no los estemos como poco molestando. Desde que se estén alimentando, cazando, migrando, intentando comunicarse, en todo acabamos interviniendo y muchas veces creo que infravaloramos el peso que tienen estas formas de molestarlos que tenemos. Por ejemplo, con el ruido, probablemente no somos conscientes del ruido que generamos bajo el agua. Si alguien alguna vez ha estado buceando y ha pasado un barco cerca, no tiene que pasar ni remotamente cerca. En el agua el sonido se transmite a mucha más velocidad y a mucha más distancia y nos da la sensación de que algo que en realidad está muy lejos está bastante cerca. Pues cuando esos animales están al lado de esas hélices gigantescas o de esas motos de agua o de embarcaciones, pues es algo que les molesta a la hora de descansar, de comunicarse entre ellos, mantener un grupo cohesionado, porque claro, ellos pueden separarse porque algunos quieran socializar con otro grupo, quieran cazar y luego el grupo se vuelve a juntar porque se deberían poder escuchar a mucha distancia y decir, oye, vamos a encontrarnos de nuevo, pero eso lo estamos complicando nosotros, estamos separando esos grupos sociales de animales porque no les dejamos comunicarse.
Ahora que llama mucho la atención el tema de las orcas que destrozan veleros, pues ha sido como un poco cómica toda esta situación, ¿no? Porque la verdad que impresiona ver a un animal de ese tamaño, que además pues rompen un timón como si yo ahora mismo parto un palillo de dientes por la mitad, tienen mucha fuerza. Pero es muy probable que esa situación no se hubiera dado si no estuviéramos constantemente en su hábitat, invadiéndolo con ruido, con... Entonces, claro, esos animales llega un momento en el que han dicho, pues esto es lo que hay, pero mira cómo me estoy entreteniendo rompiendo el timón. Esto ahora es un juego con el que me estoy entreteniendo. Entonces, yo le suelo decir a la gente que está un poco, bueno, es que si la vida te da limones, haz limonada. Pues si la vida te lo llena todo de barcos, de ruido, de, pues por lo menos me tendré que entretener un poco rompiendo los timones, ¿no? Claro, claro, o sea, es una forma de defensa. Al final, o sea, estamos hablando de esos ataques que se han comentado de las orcas en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Ujú. Sí, y ahí lo comentas también en el libro. Entonces, si no las pusiéramos a esa presión, pues probablemente no hubieran salido con este juego, que además tiene un refuerzo muy grande. Aparte de que romper cosas es algo divertido para casi cualquier cría así de mamífero, el hecho de decir, oye, hay mucho ruido y cuando rompo esto ya no hay, pues les da una pista muy, muy interesante sobre lo que tienen que hacer cuando se encuentren con un barco. Es algo que al final, en cierto sentido, nos hemos buscado nosotros. Pero bueno, la orca es que también tienen un ingenio especial. ¿Eso se ha dado solo ahí o se ha dado en otros sitios? Bueno, sobre todo en la costa atlántica, o sea que ha habido roturas de timones, problemas de este tipo, por toda la costa atlántica, Portugal, Galicia. Lo que ocurre con este grupo de orcas es que, aunque llevamos bastantes años estudiándola, bueno, bastante, 20 años más o menos, no sabemos muy bien dónde pasan el invierno, por dónde se mueven en ciertas épocas del año y no sabemos si se están juntando con otros grupos de orcas, que de momento creemos que no, porque genéticamente no se parecen a otros grupos. Y a lo mejor, de igual manera que los delfines enseñaban a resolver el puzzle, estas orcas les enseñan a otras a decir, mira qué guay lo que pasa cuando rompe esta pieza del barco. Porque van expresamente al timón. Sí, sí, van expresamente al timón. Claro, es una pieza móvil que les llama la atención y que además se rompe con más facilidad. Y roto el timón, pues el barco ya no hace el ruido que solía hacer porque no pueden moverlo. Entonces, por mucho motor que encienda, no tiene dirección y es bastante peligroso ir así a lo loco por el agua. Has mencionado que se mueven de un lado a otro, claro, eso es otro punto, ¿no? Las migraciones, o sea, cómo se mueven los distintos cetáceos y algunos recorren enormes distancias en el planeta. Ujú. Ellos, al igual que cualquier otro animal, las migraciones las mueven por seguir comiendo o por encontrar un clima más benigno o distintos recursos que puedan obtener de estar en un lugar o en otro. No es que les guste hacer turismo. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de las ballenas grises que migran por la costa de California todos los años. Ellos van a esas aguas cálidas a aparearse y a tener a sus crías, porque las crías cuando nacen, la capita de grasa que tienen debajo de la piel, pues es muy leve. Entonces pasarían mucho frío si tuvieran a sus crías más al norte o en la zona del polo. Entonces, mientras la cría nace y se va amamantando con una leche que es prácticamente mantequilla, es muy, muy rica en grasa, va engordando y va teniendo esa capita aislante que cuando suban de vuelta al norte, pues le va a servir de abrigo. Mientras están al sur, no hay, en aguas cálidas no hay tanto alimento y menos alimento para ellas. Así que, excepto las crías que se están amamantando, nadie come nada. Van viviendo esa reserva de grasa. Y cuando vuelven al norte, cuando pueden volver a aprovecharse pues, de esas masas de krill, de esas masas de plancton, que les sirven pues, para reanudar esa capita de grasa y luego vuelta a empezar. Así todos los años. Esa es una de las migraciones más largas que realizan los cetáceos y las ballenas pues, suelen hacer esos movimientos de alimentarse en zonas frías y tener a sus crías en zonas cálidas pues, por esa comodidad de que un bebé no puede pasar frío. Luego otras especies pues, pueden migrar, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar tenemos a las orcas que siguen a los atunes. Cuando los atunes acaban de desovar y vuelven, las orcas, pues el invierno no sabemos dónde lo pasan precisamente. Y digamos que en cada zona del mundo pues, podemos encontrar diferentes grupos de cetáceos que migran sobre todo siguiendo al alimento. Si hay alguna zona donde el alimento no se vuelva mucho,
no se mueva mucho, perdón, lo que vemos es que tampoco los grupos de cetáceos que van siguiendo ese alimento se mueven tanto. Una cosa curiosa que está sucediendo con el cambio climático es que ya no baja tanto la temperatura en el Polo Norte, por ejemplo, donde tenemos algunas poblaciones de orcas controladas, y ya no tienen que retirarse de ese frío tan extremo para encontrar comida en otros sitios. Entonces, las poblaciones de orcas que antes migraban en esa zona ya no migran porque no tienen que evitar ese frío extremo. Interesante. Bueno, estamos dando un repaso general a todo el libro. Lógicamente, en el libro hay muchísimas más cosas. Has mencionado también la reproducción, ¿no? Estamos hablando de unos animales que al final pues tienen que respirar oxígeno, lo decíamos desde el principio, y claro, cuando una cría nace tiene que aprender, entiendo, a respirar, ¿no? Y eso tiene también su proceso y su peligro para cualquiera de estos animales. Ujú, efectivamente, una cosa que es muy curiosa cuando observas a crías recién nacidas es que cuando ellas salen a la superficie salen como un torpedo, ¿no? Porque aunque tienen evidentemente cierto instinto para nadar, igual que un potro se pone de pie al poco de nacer, pero van un poco patizambos, ¿no? Tienen que aprender a ir caminando poco a poco, pues a ellos les pasa un poco lo mismo, salen como un torpedo con mucha fuerza porque no están acostumbrados a estabilizarse en la superficie, respirar despacito y luego volver a hundirse. Por eso también muchas veces vamos a ver que su mamá u otros miembros de la manada que sean cercanos a la madre los suben a la superficie para sacarlos a respirar. Tienen matrona, es decir, hay animales que acompañan a la madre durante el parto y que pueden encargarse de subir a la cría a la superficie, porque un parto tiene tela, sea el mamífero que sea, un parto es muy cansado. Entonces, si tienes a alguien que te ayude con el bebé, pues siempre mejor que mejor. Su respiración es completamente consciente, es decir, nosotros no estamos todo el rato pensando, tengo que respirar, tengo que llenar los pulmones, vaciarlos, simplemente respiramos. Nos vamos a dormir y seguimos respirando, aunque no lo estamos pensando. En cambio, en los cetáceos no sucede eso, es una respiración completamente consciente y por eso su sueño también es diferente. Por eso también lo vemos en las crías, que poco a poco, durante el primer mes de vida, por ejemplo en la orca, parece que no duermen nada y ni la madre ni la cría, que siempre que cuento esto alguien me dice, "Ah, eso en los seres humanos pasa también". Y luego, conforme van aprendiendo pues, a mantener una respiración más estable, pues van entrando en los periodos de sueño normales que tendrían estos animales. Entonces, el estar adaptado al agua al final es una complicación bastante grande. Eso quiere decir que dormir del todo es un peligro, porque se pueden hundir y pueden dejar de respirar. Tendrán que dormir, digamos, de otra manera. Ellos tienen un sueño que no es profundo como el nuestro. Los seres humanos, cuando nos vamos a dormir, dejamos de ser conscientes de nuestro ambiente plenamente, a no ser que nos despierte un ruido intenso o algo por el estilo. Algo que no sabe mucha gente es que la diferencia entre una persona que está en coma y una persona que está durmiendo es simplemente que si yo llego y le pego un pellizco en la cara a alguien que está durmiendo, pues se va a despertar y se va a enfadar conmigo. Y si yo pellizco a alguien que está en coma, pues no se despierta. Pero su patrón cerebral, de actividad cerebral, es muy, muy parecido, porque tenemos un sueño profundo. Como bien comentaba, eso para un cetáceo es una conducta suicida directamente. Entonces ellos tienen un sueño mucho más ligero. Primero descansa uno de los dos hemisferios del cerebro y cuando este termina, digamos, pues descansa el otro. ¿Eso qué hace? Que muchas veces ni siquiera se paran para dormir. Están nadando y están durmiendo. Tú ves que tienen un ojo cerrado y sabes que el hemisferio que esté en el lado contrario está descansando. Y luego cierran el otro ojo. También se pueden parar para dormir si ellos pues así lo consideran, ¿no? Una situación que no tenga ningún riesgo para ellos, digamos. Pero muchas veces los ves dormir y ni siquiera dejan de nadar. Esto les permite pues tanto ser conscientes de la respiración, de cuando tienen que volver a subir a por aire, como no perder noción de lo que hay en el ambiente, es decir, de pronto viene un tiburón o viene una amenaza, tengo que estar alerta. Bueno, el tiempo se nos va acabando, que no las ganas de seguir hablando. En el libro acabas comentando algunos cetáceos famosos, ¿no? Porque han participado en películas y de hecho los hemos conocido muchos de nosotros gracias a esas películas, ¿no? Estamos hablando de la película Liberada Willy, por ejemplo, y algunos otros. Claro, esto de tener cetáceos actores es un problema añadido, ¿no? A ver cómo se convence a un cetáceo
cetáceo de que tiene que actuar. Claro. En el caso de la película Liberada Willy, casi todas las secuencias de esa película eran con Keiko, la orca, digamos, real que estaba detrás del papel. Muchas otras pues necesitaron de CGI, ¿no? De efectos especiales. Y al final, igual que podemos entrenar determinados comportamientos, como saltos fuera del agua, como ciertos gestos, pues se pueden entrenar muchas cosas con mucha paciencia que quedan muy bien en una película, ¿no? Al final, la misma forma que tenemos de entrenar esos comportamientos para una exhibición nos sirve para entrenar cualquier cosa, desde lo que nos sirve para una película a lo que nos sirve cuando viene el veterinario, todo eso. O sea que, digamos, parte del mismo patrón, solo que igual algunas cosas son más complejas y requieren más tiempo. Muy bien, pues acabamos aquí el repaso del libro, que no es el libro contiene muchísimas más cosas, y ahora vamos a pasar a otro mamífero, en este caso eres tú. Cuéntanos un poco cómo te has dedicado a esto, ¿no? Porque al final esa relación con los cetáceos tan especial, ¿te viene de pequeñita o es que apareció por casualidad? Esto lo digo, esto siempre lo pregunto porque hay personas que estudian, que a lo mejor alguno puede dedicarse a la biología de animales marinos y le viene muy bien tu ejemplo. ¿Cómo ha sido eso? Pues yo es que la verdad no recuerdo un momento de mi vida en el que no me gustaran los animales. Entonces yo le suelo decir a la gente que tú conoces a un niño pequeño que le ha dado por Egipto o que le ha dado por los dinosaurios. Pues a mí me dio por los mamíferos marinos. Y yo creo que igual en mi casa pensaron que se me pasaría, como se le suele pasar estas cosas a los críos, pues no se me pasó. Hasta aquí está llegando la broma, como yo digo. Entonces, pues siempre busqué la forma de especializarme, de poder estudiar algo que tuviera que ver con este campo, porque cuanto más aprendía de ellos, más pensaba, necesito dedicarme a esto. Esto es una de las pasiones más grandes de mi vida. Y también el hecho de, claro, tú estás aprendiendo sobre unos animales que son fascinantes, pero lo que aprendes también constantemente es todo el impacto al que están sometidos. Y yo, digamos que entiendo que una parte enorme de mi misión, si no la más grande, es que la gente se entere de eso, que todavía hay muchas cosas que podemos hacer para preservar a estos animales y que pues, nuestros hijos, nuestros nietos sigan pudiendo disfrutar y estudiando a estos animales. Eso es muy importante. Al fin y al cabo vivimos en un planeta que tiene un equilibrio, que puede tener muchos equilibrios. O sea, quiero decir, el equilibrio actual es el que nos conviene, otro equilibrio puede que no nos convenga tanto, y la verdad es que cada vez que desaparece un ser vivo, porque una especie hemos acabado con ella, no solo desaparece esa especie, sino que desaparece todo un mundo que se mueve alrededor de esa especie y nos afecta tarde o temprano a nosotros. Y yo creo que es muy importante ese mensaje, ¿no? Hay que cuidar la naturaleza porque al mismo tiempo nos estamos cuidando nosotros mismos. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Esa ya es la última pregunta. Bueno, yo siempre he sido en la línea esta de los niños que se obsesionan con un tema. Yo he sido la amiga friki que como que descubre algo que le llama la atención y entonces pues tengo que contárselo a alguien, ¿no? Increíblemente con este tipo de personalidad se puede tener amigos. Te invitan a fiestas y todo de vez en cuando. Y, y nada, he visto que si realmente si tú tienes cierto arte, como decimos aquí en el sur, para contar las cosas, ni siquiera tienes que contar la cosa más fascinante del mundo, ¿no? Pero el contar cosas interesantes pues siempre ayuda, ¿no? Y yo pues siempre le había estado contando a mis amigos, mira, es que he estado leyendo sobre este tema, esta orca, este delfín, esta especie de ballena nueva que se ha descubierto. Y como que todas esas historias pues siempre habían estado en mi cabeza. Y luego pues tuve la suerte de dar con Antonio Cuesta, que fue quien me propuso escribir este libro desde la editorial Almuzara. Y él ya me conocía porque participé en otro proyecto sobre genética en la misma editorial. Y claro, él me dijo, ¿tú querrías escribir un libro sobre cetáceos? Y dije, Toda esta castaña que le he estado dando a mis amigos y familia durante 20 años se puede convertir en un libro, ¿sí? Y así fue como poco a poco pues fue tomando forma el proyecto. Muy bien, pues ahí está el libro, se llama Historia de las ballenas y otros cetáceos, es la editorial Guadalmazán,
es muy reciente, de este año, y bueno, yo lo recomiendo, la verdad es que es muy interesante, contiene todas estas cosas de las que hemos estado hablando y muchísimas más, y creo que conocer al final los seres vivos que nos rodean nos ayuda a conocernos también a nosotros mismos, ¿no es así? Pues sí, completamente. Al final, aunque nos veamos como un ente separado de la naturaleza, somos parte de ella. Y todo lo que estudiamos sobre la naturaleza también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. De acuerdo, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con Ana Jiménez Cáceres, graduada en Biología por la Universidad de Granada y autora del libro Historia de las ballenas y otros cetáceos. Ana, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por enseñarnos todas estas cosas de los cetáceos. Igualmente, y muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un verdadero placer. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.